Bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno al mundo de las válvulas industriales, ¿no? Las manuales, las automáticas, un componente que a veces ni notamos, pero que es crucial. Tenemos aquí material técnico bastante bueno, parte de un texto sobre diagramas de tuberías, instrumentación, vaya con esquemas, tablas, todo el detalle. Pero ojo, no venimos a leer el manual. La idea es desentrañar qué son, cómo jalan, los tipos que hay y por qué es tan importante escoger la correcta. Parece simple, ¿no? Una llave de paso glorificada, pero hay un mundo de ingeniería detrás. ¿Lista? Totalmente lista. Y sí, son el corazón literal del control de fluidos en casi cualquier proceso industrial que te imagines. Desde agua potable, algo básico, hasta manejar químicos súper agresivos o vapores a alta presión. Entender sus diferencias, sus pros y contras, no es solo por eficiencia, es básico para la seguridad de las operaciones y de la gente, claro. Perfecto. Pues arranquemos por el principio, ¿te parece? Lo más básico. ¿Qué es una válvula? Si nos olvidamos un poco de los diagramas. Claro. En esencia, mira, es un dispositivo que va en una tubería, ¿no? Y tiene adentro una parte que se mueve. Esa parte móvil sirve para controlar si pasa el fluido, cuánto pasa, o si de plano no pasa nada. Ok, una parte móvil y algo que la contiene. Exacto. Tienes el cuerpo de la válvula, que es la carcasa, y las partes internas que tocan el fluido. El obturador, el disco, la bola, según el tipo. Y luego está lo que la mueve. El operador, mencionaste. Eso, el operador o actuador. Puede ser una mano girando un volante así de simple, o puede ser un sistema automático, ¿sabes? Neumático con aire, eléctrico, hidráulico. Entiendo. Y con tanta variedad, me imagino que hay 1000 formas de clasificarlas, ¿no? Muchísimas. Podemos verlas por lo que hacen. O sea, sirven para regular finito, como un dimmer de luz. Eso es estrangulación. O son más bien como un switch, prendido o apagado. Eso es bloqueo. O a lo mejor desvían el flujo, ¿no? Por varios caminos. Ajá. Otra forma es por cómo se operan. Manuales, con motor, automáticas por una señal. Y claro, por su diseño, su construcción. De compuerta, de globo, de mariposa, de bola, un montón de diseños. Y mencionaste activas y pasivas. Sí, funcionalmente, las activas tienen esa parte móvil que controlamos. Las pasivas, como las de retención o check, funcionan solitas por la dirección del flujo. Y bueno, ya para terminar, están las especiales, para tareas muy específicas y las no especiales, que son las de batalla, las más comunes. Ok, mencionaste dos funciones clave. Estrangulamiento y bloqueo. Parece como la división más fundamental. ¿Profundizamos ahí? Claro, es crucial entender esto. Las de estrangulamiento están diseñadas para controlar la cantidad de flujo. Piensa en el grifo de la cocina. Lo abres poquito, a la mitad, casi todo, puedes regular. Ejemplos: globo, aguja, diafragma, mariposa. Y dices que idealmente trabajan en un rango medio. Sí, porque ahí suelen tener mejor control, responden mejor. Digamos, entre un 20% y un 80% abiertas. Ni totalmente cerrada ni totalmente abiertas, sino en medio. ¿Y las de bloqueo entonces? Esas son el interruptor. ¿Prendido o apagado? ¿Totalmente abiertas o totalmente cerradas? Punto. Las de compuerta, las de bola estándar, las de macho, las tipo pinch que aprietan una manguera, esas son de bloqueo. ¿Y qué pasa si intento regular con una de esas? Mala idea. Su diseño interno no aguanta bien el flujo pasando a medias. El fluido a alta velocidad por una ranura pequeña desgasta, daña el sello, puede vibrar, hacer ruido y, lo peor, no vas a controlar nada bien el flujo. Es usarla para lo que no es. Entendido. Queda claro. Y en la industria, en la práctica, ¿cuáles son las bestias de carga para cada función? Las más usadas. Para bloqueo puro, yo diría que las reinas son las de compuerta y las de bola. Son robustas, no tan caras y hacen bien su chamba de abrir o cerrar del todo. Ok. Pero, ojo, la tecnología avanza. Por ejemplo, la válvula de bola, que originalmente es de bloqueo, si le haces una modificación, si le pones una bola con una ranura en forma de V, la famosa V-port. Ah, sí. Sí, de repente se vuelve bastante buena para estrangular. Combina la fuerza de la bola con capacidad de regular. Interesante, ¿no?
Sí, bastante. Y me imagino que en los planos, en esos diagramas PID que decías, Ajá. cada una tiene su dibujito, su símbolo, ¿verdad? Como señales de tráfico para los ingenieros. Exactamente. Es un lenguaje gráfico universal en procesos. Cada tipo de válvula, y si es manual, automática, cómo falla, todo tiene un símbolo estándar. Es vital para que cualquiera entienda el plano rápido. Claridad ante todo. Vale, ya entendimos los tipos básicos. Pero a ver, ¿cómo deciden los ingenieros cuál poner? La regla inicial que dijiste, si no necesitas regular, usa bloqueo. Pero seguro que hay más. Mucho más. Esa es solo la primera pregunta. Luego viene el tamaño. Por ejemplo, una válvula de mariposa es compacta, buena regulando en su rango óptimo, digamos 30-70% abierta. Pero si necesitas un control súper fino, casi de cirujano, a lo mejor una de globo, aunque sea más grande y más cara, es la única que te lo da. Claro, el eterno dilema. Precisión contra costo y espacio. Exacto. Y luego, importantísimo, el fluido. No es lo mismo manejar agua limpia que, no sé, lodo o ácido sulfúrico. Claro. Totalmente distinto. ¿El fluido es limpio o trae sólidos? ¿Es corrosivo, tóxico? ¿Está a mucha presión, mucha temperatura? Todo eso define los materiales. Acero inoxidable, aleaciones exóticas, plásticos especiales, recubrimientos y a veces hasta el tipo de válvula. Para cosas muy sucias o agresivas, a veces se usan de diafragma o tipo pinch, donde el mecanismo está aislado. ¿Y si te equivocas en elección? Pues puede ser desde que no funcione bien hasta fallos graves, fugas peligrosas, contaminación. Es una decisión de peso. Ok. La mayoría de las válvulas que uno se imagina tienen una entrada y una salida, 2 vías. Pero el material habla de válvulas multipuerto, con más puertas. ¿Qué hacen esas? Son como distribuidores de tráfico para fluidos. Las más comunes son de 3 o 4 vías o puertos. Sirven para mezclar 2 flujos en uno o para desviar un flujo hacia una de varias salidas. Son súper útiles para simplificar las tuberías. Ah, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues piensa que una sola válvula de 3 vías puede hacer el trabajo que harían 2 o hasta 3 válvulas normales de 2 vías. Claro. Eso te ahorra espacio, tubería, conexiones, costo de instalación y, muy importante, si son automáticas, necesitas menos actuadores, menos cosas que pueden fallar. ¿Y tienes algún ejemplo práctico de dónde se usan? Un ejemplo clásico es en el control de temperatura, usando intercambiadores de calor. Puedes tener una válvula de 3 vías que mezcla agua fría y caliente para lograr justo la temperatura que quieres. O una que desvía parte del agua de enfriamiento para regular cuánto calor quitas de un proceso. Ya veo. Internamente tienen diferentes configuraciones del tapón o la bola, con agujeros en forma de L o de T, que según cómo gires, redirigen el flujo. Y sí, también tienen sus símbolos propios en los PNIDs. Entendido. Mencionan también, aunque brevemente, las válvulas de doble sello. ¿Para qué sirven esas? Su nicho principal son 2 cosas. Una, para dividir un flujo de entrada en 2 salidas, de forma más o menos balanceada. Y la otra es cuando necesitas menos fuerza, menos torque para operar la válvula. Porque la presión del fluido se reparte entre 2 sellos y se compensa un poco. Suena bien, ¿no? Menos fuerza. Sí, pero tienen una pega, una desventaja importante. Tienden a fugar internamente. Entre los 2 asientos o sellos siempre se escapa un poquito. Así que no te dan un cierre totalmente hermético. Si necesitas eso, lo que llaman Tight Shut Off o TSO, que no pase ni gota cuando está cerrada, una de doble sello no es la opción. Ok, TSO es cierre hermético. Importante. Crítico en muchas aplicaciones, por seguridad o para evitar que se mezclen productos. Bien, hemos hablado mucho del qué son y por qué se usan, pero falta el quién o qué las opera. Manuales y automáticas. ¿Cuándo se decide por una o por otra? Depende de varios factores, pero uno clave es la frecuencia con la que se tiene que operar. Mira, si una válvula solo se abre o cierra para mantenimiento, una vez al mes o al año, pues lo normal y más barato es que sea manual, con su volante o su palanca. Lógico.
Pero si esa válvula es parte de un lazo de control, ¿sabes? Que necesita ajustarse a cada rato, cada minuto, cada hora o incluso diario, ahí sí, la automatización con un actuador se justifica totalmente. Por eficiencia, por precisión, por todo. Claro. Me imagino que tener a alguien ajustando a mano una válvula de estrangulamiento todo el día sería imposible, ¿no? Exacto. Sería una locura y nada preciso. Por eso, las válvulas de estrangulamiento en procesos continuos son casi siempre automáticas. Las manuales son mucho más comunes para bloqueo simple, abierto o cerrado. Y supongo que manual no siempre significa fácil de operar. Para nada. Si la válvula es grande, digamos más de 6 pulgadas de diámetro, necesitas muchísima fuerza. Ahí se usan engranes, reductores, para que con la mano puedas moverla. Ajá. Y si está en un lugar difícil de alcanzar, muy alto o en un foso, se usan operadores de cadena. Jalas una cadena desde un lugar seguro y operas la válvula allá arriba. Ya. ¿Y qué más te empuja a automatizar? Pues, por ejemplo, si el fluido es tóxico o peligroso, no quieres tener a un operador ahí expuesto. O si necesitas que la válvula reaccione muy rápido en una emergencia. O simplemente si el control que hace esa válvula es súper crítico para la calidad del producto final. Ahí automatizas. Entremos entonces al mundo de las automáticas. ¿Cómo funcionan? ¿Qué las mueve? A las automáticas las mueve un actuador. Hay varios tipos. Los más comunes en la industria de procesos, química, petroquímica, son los neumáticos. Usan aire comprimido. Aire. Sí, aire a presión que empuja un diafragma o un pistón, y eso mueve la válvula. Son robustos, seguros en áreas con riesgo de explosión. También los hay eléctricos, con un motorcito que gira el vástago. Hidráulicos, con aceite a presión, para fuerzas muy, muy grandes. Y los solenoides, que son como electroimanes, más para válvulas chiquitas y operaciones rápidas de abrir-cerrar. Y reciben una señal. Exacto. Reciben una señal que puede ser eléctrica o neumática, desde un sistema de control, un PLC, un DCS, o desde una sala de control con un operador remoto. Esa señal les dice, ábrete, ciérrate, o vete a, no sé, 50% de apertura. Y estas válvulas automáticas suelen ir solas en la tubería o se acompañan de algo más. Casi siempre van acompañadas. Es muy, muy común ponerles válvulas manuales de bloqueo justo antes y justo después. ¿Para qué? Para poder aislarlas. Si necesitas darle mantenimiento o repararla, cierras las manuales de los lados y ya puedes quitar la automática sin parar todo el proceso. Le haces un bypass, digamos. Ah, claro. ¿Y en los diagramas cómo se identifican? Y a significar Flow Control Valve, válvula de control de flujo número 101. A veces el tag te da pistas de su función. Y aquí, para las automáticas, hay dos conceptos súper importantes: la posición normal y la posición de falla. A ver, posición normal. Es cómo está la válvula durante la operación normal del proceso. Está normalmente abierta o normalmente cerrada. A veces, por seguridad extra, hasta se aseguran mecánicamente en una posición, con candados LO, Locked Open, LC, Locked Closed, o con unos sellos especiales, como los de los medidores de luz, COCS, Car Seal Open Closed, para que quede evidencia si alguien la movió. Ok. Normal es como opera día a día. Y posición de falla. Eso suena. Crítico. Lo es. Es la pregunta del millón. ¿Qué hace la válvula si falla algo? Si pierde la energía que la mueve, el agua, el aire, la electricidad, o si pierde la señal del control. ¿Qué pasa? ¿Y cuáles son las opciones? Las principales son FO, Fail Open, que significa que al fallar se abre completamente. FC, Fail Closed, al fallar se cierra completamente. FL, Fail Last Position, se queda donde estaba justo antes de la falla. Y FI, Fail Indeterminate, que falla de forma impredecible. Esa se evita. ¿Y por qué es tan importante decidir esto bien? Por seguridad. Primero que nada, seguridad. Luego, proteger el equipo. Y después, si se puede, mantener el proceso funcionando. Hay una jerarquía clara. Un ejemplo. Claro. Piensa en una válvula que mete combustible a un quemador, a un horno. Si falla el control, ¿qué quieres que pase? Que se cierre, ¿no? Para que no siga entrando combustible sin control. Exacto. Esa válvula típicamente sería FC,
falla cerrada. Cortas el combustible para evitar acumulación, explosión, peligro. Ahora, al revés, una válvula que mete agua de enfriamiento a un reactor químico que genera calor. Si falla el control... Ahí querrías que siguiera enfriando, quizás, que se abriera. Justo. Podría ser FO, falla abierta. Prefieres que siga enfriando a lo loco a que el reactor se sobrecaliente y explote. La decisión depende del riesgo. Y la falla puede ser por distintas causas. Sí, puede ser que se vaya el aire de instrumentos, que se corte la luz, que falle el controlador. La válvula tiene que ir a su posición segura, predefinida, pase lo que pase. Y todo esto, claro, se indica con símbolos específicos en el P&ID. No puede haber duda. Entendido. Hablando de cómo se instalan, no siempre van solas. A veces trabajan en equipo, ¿no? ¿Cómo se ponen? Hay dos arreglos básicos. En serie, una válvula detrás de la otra en la misma línea. O en paralelo, donde el flujo se divide y pasa por varias válvulas a la vez. ¿En serie para qué? El uso más común es para aislamiento superseguro, lo que se llama doble bloqueo. Pones dos válvulas de bloqueo una tras otra. A veces hasta con una valvulita de purga en medio. Así, si necesitas trabajar en la línea aguas abajo, cierras las dos. Si la primera fuga un poquito, la segunda la detiene. Y con la de purga verificas que no haya presión atrapada. Esencial si manejas fluidos peligrosos. Tiene sentido. ¿Y en paralelo? El paralelo sirve para varias cosas. Si tienes un flujo enorme que una sola válvula no puede manejar, pones varias en paralelo y repartes el flujo. O si la caída de presión que causaría una sola válvula es demasiado grande, la divides entre varias. Ajá. Pero un uso súper importante es para mantenimiento sin parar la planta. Imagina dos líneas paralelas, cada una con su válvula. Puedes mandar todo el flujo por una mientras reparas la válvula de la otra línea. Flexibilidad. ¿Y mencionaste también algo de orificios de restricción? Sí, a veces se combinan válvulas con placas que tienen un agujero calibrado, un orificio de restricción, RO. Esto sirve para limitar de forma fija el flujo máximo o mínimo que puede pasar por esa línea independientemente de la válvula. Ok, suena complejo, pero muy lógico. ¿Hay algún arreglo que sea como el estándar de oro alrededor de las válvulas de control automáticas? Sí, sí lo hay. El arreglo más fundamental se llama la estación de control. Imagínate, tienes tu válvula automática, la que regula el flujo. Pues justo antes y justo después le pones válvulas de bloqueo manuales. Ok, para aislarla. Exacto. Y además, instalas una tubería que le da la vuelta a todo esto. Conecta el punto antes de la primera válvula de bloqueo con el punto después de la segunda. Es como un puente. Un bypass. Eso, un bypass o desvío. Y en esa tubería de bypass pones otra válvula manual. ¿Y cuál es la ventaja de todo este montaje? Te da una flexibilidad enorme. En operación normal, las de bloqueo están abiertas, la de bypass cerrada, y la automática hace su trabajo de regular. Pero si necesitas reparar la automática, cierras las dos de bloqueo, la aíslas y puedes abrir la válvula de bypass para controlar el flujo a mano mientras la reparas. Ah, claro, para no parar el proceso. Exacto, o al menos para tener un control manual temporal. Por eso, esa válvula del bypass suele ser de globo porque necesitas poder estrangular, regular a mano. Es un diseño súper estándar, súper probado. Incluso hay discusiones técnicas sobre si ponerle drenajes pequeños a esta estación y dónde, para vaciarla de forma segura antes de abrirla. Entendido. Bueno, además de todas estas que hemos visto, que son como las de uso general, mencionaste al principio que había unas especiales. ¿Cuáles serían las más importantes? Sí, hay 3 familias que, aunque sea brevemente, hay que mencionar porque son cruciales. Primero, las válvulas check o de retención. Las pasivas que dijiste. Esas mismas. Son unidireccionales, solo dejan pasar el flujo en un sentido. Si el flujo intenta ir para atrás, se cierran solitas. Son clave para proteger bombas, por ejemplo, o para evitar que se mezclen cosas donde no deben. Ok, las check. ¿Cuáles más? Segundo, los reguladores. Ojo, no son válvulas de control como las automáticas que vimos. Son dispositivos autónomos, autooperados. Su misión es mantener una presión constante o a veces un flujo constante aguas abajo o aguas arriba. El regulador de gas que quizás tenemos en casa es un ejemplo de regulador reductor de presión. Ah, ya. Y no necesitan señal ni nada. Nada, funcionan solitos.
por balance de presiones internas. Son soluciones simples y efectivas para mantener presiones estables, pero no confundir con una válvula de control que necesita todo un sistema detrás. Vale. ¿Y la tercera familia? La tercera, y vital, son las válvulas de seguridad o de alivio. Son la última línea de defensa contra la sobrepresión. Están calibradas para abrirse automáticamente si la presión en un tanque o tubería sube demasiado, por encima de un límite seguro. Liberan el exceso de presión y evitan que el equipo reviente. Son críticas, súper reguladas. Entendido. Check, reguladores y de seguridad. Alivio. Funciones muy específicas y vitales. Ya para ir cerrando este clavado tan profundo, ¿alguna consideración final que destaque el material? Sí, un par de puntos más. Mencionan una versión todavía más segura del doble bloqueo, que es el doble bloqueo y purga, o DBB. A veces la válvula de purga está integrada entre las dos de bloqueo, para máxima seguridad en aislamiento. También tocan rápido cómo cegar o tapar tuberías de forma segura cuando no se usan. Y las valvulitas de muestreo o drenaje, pequeñas pero esenciales para tomar muestras del proceso o vaciar pequeñas cantidades. Ok. Además, mencionan reglas prácticas para dimensionar válvulas de control respecto al tamaño de la tubería, aunque el cálculo fino es complejo. Y algo muy importante que a veces se olvida. Hay que pensar en el ciclo de vida completo de la planta al diseñar. ¿A qué te refieres? Que las válvulas no solo deben funcionar bien en operación normal, también tienen que ser adecuadas para el arranque de la planta, para las paradas programadas y sobre todo para situaciones de emergencia. Incluso las manuales, que parecen tan simples, necesitan inspección para asegurar que funcionarán cuando más las necesites. Definitivamente. Hemos cubierto muchísimo terreno. Ha quedado muy claro que una válvula es, bueno, mucho más que una simple llave de paso. Vimos la diferencia clave entre bloquear y regular, los factores para decidir entre manual y automático, la importancia brutal de la posición de falla para la seguridad y cómo se combinan para controlar procesos industriales complejos. Así es, detrás de cada una de esas válvulas en una planta hay horas de ingeniería, análisis de riesgo, decisiones. Todo para asegurar que el fluido correcto vaya al lugar correcto, en la cantidad correcta, en el momento preciso. Y sobre todo, de forma segura y eficiente. Son como héroes anónimos de la tecnología que nos rodea, ¿no? Trabajando en silencio para que todo funcione. Totalmente. Y como reflexión final, algo que me quedó resonando de esta charla. Hablamos mucho de la posición de falla como un diseño de seguridad que anticipa problemas. Y me pregunto, ¿qué otros mecanismos de seguridad por defecto, quizás no tan obvios, operan constantemente a nuestro alrededor? No solo en la industria, sino en cosas que usamos diario, en sistemas complejos, hasta en objetos cotidianos. ¿Cómo están diseñados para anticipar y manejar fallos silenciosamente, protegiéndonos sin que nos demos cuenta? Vaya, da que pensar sobre toda esa ingeniería invisible que nos rodea.